Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente con la palabra de Dios y espero que hayan podido tener un buen tiempo de alabanza, de oración juntos como familias. Y vamos a estar en el libro de Romanos nuevamente, el capítulo 8, y ya vamos a ver el 18 al 25. Y yo traje un libro esta mañana, no sé si lo pueden ver, pero es un libro de mis hijos que habla de una reunión familiar. Está en inglés, pero habla de unos tractores. Y quería compartir esto porque es uno de los libros más aburridos que mis hijos tienen. El libro realmente de qué se trata. Se trata de unos tractores que no se han usado y el dueño decide lavarlos y llevarlos a una feria de tractores. Y ese es el cuento. Y en ese cuento, pues realmente no hay nada emocionante, no hay una trama, no hay nada de interés, solamente sería para alguien al cual le gustan mucho los tractores. Pero cuando pensamos en la palabra de Dios, vemos que la palabra sí tiene una trama. Y eso obviamente es triste en algún sentido, porque vemos que Dios creó la tierra perfectamente, no había pecado, había armonía, Adán y Eva vivían en el huerto de Edén, en armonía con Dios y entre ellos. Pero el pecado entró al mundo y por lo tanto entró la muerte y también las consecuencias tristes que vemos. Así que cuando leemos la palabra vemos que hay una trama y esa trama comenzó con la creación, después el pecado complicó todo y vamos a ver hoy que esta trama termina de forma hermosa. Y es muy importante tenerlo en mente porque Dios quiere que tengamos esperanza y esperanza en un futuro glorioso. Así que vamos a orar esta mañana para que Dios nos ayude a concentrarnos y a escuchar su palabra con atención. Padre, nos ponemos delante de ti esta mañana para pedirte que nos ayudes. Padre, ayúdame a mí al predicar este pasaje y oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, Padre, a entender el futuro glorioso que nos espera si hemos conocido a Cristo, si lo conocemos por fe. Y si no, Padre, oramos que cada persona que no lo ha conocido lo pueda conocer hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Alfredo terminó con el versículo 17 y vamos a leer ese versículo 17 para recordar el contexto. En Romanos 8:17, como he dicho antes, si no tienes una Biblia, pues busca una Biblia porque siempre es mejor mirar ahí en la Biblia qué dice. Y estoy usando la Reina Valera 1960. Dice, y sus hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí vemos que hay dos partes ahí, hay padecimientos y también hay gloria que nos espera. Y con eso en mente ya podemos entrar a leer el texto. Vamos a leerlo todo para tenerlo en mente y así podemos ir explicando lo que dice Dios esta mañana. El 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Vemos aquí varias palabras clave en este pasaje. Y por ejemplo, aquí la palabra aguardar o esperar en el original es la misma palabra. A veces, bueno, hay dos palabras en el original aquí. Y también la palabra esperanza. Por ejemplo, en el 19 habla de el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el versículo 23 dice ahí al final, esperando la adopción. Y en el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que la esperanza es una palabra clave en este pasaje. Y también la palabra gloria, que vimos arriba en el 17, que seamos glorificados. Y vemos aquí en el 17, el 18, perdón, también habla de la gloria venidera. En el 18, perdón, en el 21 también habla de ahí la libertad gloriosa, que es la misma palabra en el original. Entonces vemos aquí que el punto principal de nuestro texto de hoy está ahí en todo el pasaje, pero lo vamos a leer en el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos aquí que el punto principal de Pablo en esta sección es que debemos esperar con ansias la gloria futura. Y lo vemos en todo el pasaje, porque él habla, por ejemplo, también en el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Debemos esperar con ansias la gloria futura. Cuando Pablo habla aquí de esperar, yo puse esas palabras con ansias después de la palabra esperar, porque no es la idea de esperar, por ejemplo, en un banco. No sé ustedes, pero si me toca ir a un banco, no me gusta la idea tanto. Porque esperar en una cola, en una fila ahí, es como aguantar casi un dolor del aburrimiento, de todo lo que eso implica. Estar ahí, especialmente si se va el sistema, si se va la luz, qué sé yo, y uno está ahí esperando, aguantando. Pero vemos aquí algo muy diferente. Es más el esperar, por ejemplo, una boda. Que, por ejemplo, si es la boda de uno o la boda de un gran amigo, una gran amiga, pues esperar eso es algo que uno hace con ansias. Uno mira el calendario y mira los días y dice, oh, qué bueno que ya va a llegar la boda. Igual con un hijo. Creo que aún más con un hijo, tal vez, bueno, las dos cosas son hermosas. Pero un hijo, uno puede ver que se acerca el día y uno espera con ansias ese día de que nazca el niño. Así que nosotros también debemos esperar con ansias la gloria futura. Y creo que esto es muy importante para nosotros, porque hoy día aquí no sufrimos de persecución casi por nuestra fe y realmente tenemos bastantes cosas buenas aquí en Colombia, a pesar de la cuarentena y todo. El Señor ha sido bueno en ese sentido. Pero con las comodidades que tenemos, a veces podemos olvidar que hay algo muchísimo mejor que viene después. Vemos también aquí que la esperanza hace parte de la misma salvación. Miren el 24, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí aplica al cristiano, aplica a la persona que ha recibido a Cristo por fe, que tiene la salvación en Él, y si tiene la salvación en Cristo, tiene una esperanza de una gloria futura, de la gloria futura. Cuando pensamos en una pequeña definición de esperanza, es una confianza en lo que Dios ha prometido para el futuro. Es decir, es esa confianza en todo lo que Dios ha dicho y como una firmeza en eso, de saber que a pesar de todo, Él va a darnos un futuro hermoso y maravilloso y glorioso. Así que vamos a ver aquí que surge la pregunta, ¿por qué debemos esperar con ansias la gloria futura? ¿Por qué? Vamos a ver aquí 3 razones por las cuales debemos esperar con ansias esta gloria futura.
Miremos nuevamente el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí la primera razón que vemos es porque la gloria futura es muchísimo mejor que las aflicciones presentes. Y Pablo aquí habla de estas aflicciones, él habla de las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué son estas aflicciones? Pues en el contexto, vimos arriba en el 17, que habla de si es que padecemos juntamente con él. Cuando Pablo pensaba en aflicciones, por un lado él pensaba en lo que sufría por ser cristiano, en las dificultades de vivir en un mundo caído para la gloria de Dios, porque eso no es fácil. Hay presiones de muchas personas, de la sociedad misma, y cada vez más presión de vivir en contra de la palabra de Dios. Así que cuando uno decide ir en contra de esa corriente, va a encontrarse con resistencia y no va a ser fácil. Pero es más que eso. En el contexto vamos a ver, ya leímos el pasaje y miramos ahí y vemos ahí que habla de la misma creación, de que la creación gime a una con dolores de parto. ¿Qué significa eso? Pues significa que la creación no es como debe ser. Por la misma caída en el pecado de Adán y Eva, pues la creación está sufriendo. Y por lo tanto nosotros también sufrimos esas aflicciones presentes, que pueden ser de salud, pueden ser problemas anímicos, pueden ser problemas económicos, pueden ser frustraciones de la vida, las cosas que salen al revés muchas veces. Creo que Pablo tiene todas esas cosas en mente también, porque él entendía muy bien lo que era sufrir aflicciones, tanto en su vida física como en su vida espiritual. Entonces, hay un gran ejemplo de Pablo, o bueno, él es un gran ejemplo más bien, y en 2 Corintios 11, 23 al 28, escuchen lo que dice. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si tenemos eso en mente, lo que dice Pablo aquí toma muchísimo más importancia, ¿no? Porque Pablo sufrió de todo. Creo que sufrió más que cualquiera de nosotros. Pero vemos aquí con todo eso que él habla de persecución, él habla de aflicción por su fe, él habla de dificultades por la economía, por el calor, por el frío, cosas del ambiente, frustraciones en su salud, accidentes que le ocurrieron. Y con todo eso en mente, ¿qué dice Pablo? Leamos el 18 otra vez. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí necesitamos entender que todo lo que nos pase en este mundo no tiene comparación con esa gloria venidera. Pero muchas veces no captamos eso, porque muchas veces nos enfocamos solamente en lo que nos está pasando ahorita y no alzamos los ojos para ver ese futuro. Y Pablo lo tenía muy presente. Y creo que incluso debo confesar que no hemos quizás predicado tanto sobre la esperanza. Por ejemplo, yo pienso que hemos predicado mucho sobre el amor o la fe,
pero quizás no tanto sobre la esperanza. Pero Pablo tenía muy presente la necesidad de tener esperanza en la gloria futura. Pues para ilustrar este punto, pienso en los atletas de alto rendimiento. Y estaba mirando algunas cosas sobre los ciclistas o sobre los nadadores o sobre los que corren largas distancias. Y ellos deben practicar practicar entre 3 y 6 horas diarias. La pregunta es, ¿por qué se maltratan tanto? ¿O por qué se someten a una disciplina tan rigurosa? Pues, ¿qué los motivaría a hacer eso? Y creo que ellos piensan en la gloria futura. Por ejemplo, si ellos ganan una medalla de oro, como ha pasado con varios colombianos, ellos piensan en esa gloria de estar ahí parado con una medalla de oro y ellos en ese momento van a pensar que la aflicción que ellos pasaron por todo ese tiempo de dedicación y ese dolor valió la pena porque recibieron un premio, una recompensa. Ahora, si es así con un atleta, ¿cuánto más para nosotros en ese mundo con estas aflicciones presentes? Realmente a la luz de la eternidad, 60 o 70, 80 años de aflicción en ese mundo no es nada. Pero necesitamos tener esa esperanza para seguir adelante con nuestra vida. Porque si no vemos eso, ¿qué pasa? Pues yo recuerdo como nadador en el equipo, cuando uno no tenía una esperanza, uno fácilmente se desanimaba. Y yo recuerdo muchísimas veces que yo no quería nadar ni un metro más. Y yo quería tirar la toalla. Y creo que después de cada práctica, uno decía, no, ya tiro la toalla. Esto no vale la pena. Y puede ser que esto esté pasando en tu vida o en mi vida. Que en este momento tenemos algo que nos cuesta, algo que estamos sufriendo. Pero Dios aquí nos anima que esa aflicción presente no es comparable con la gloria venidera. Así que en medio de las aflicciones tenemos que alzar los ojos y recordar esta gloria futura. Miremos ahora el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vemos aquí la segunda razón por la cual debemos esperar con ansias la gloria futura. Y es porque la creación espera también. Es decir, cuando miramos la creación, podemos aprender lecciones. Obviamente Pablo aquí personifica a la creación. Le da cualidades humanas, aunque no las tiene. Pero vemos aquí que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera. Porque la creación, como mencioné antes, la creación fue sujetada. Eso es lo que dice ahí en el 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Quién la sujetó? Pues vemos si leemos el resto del versículo, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y algunos podrían pensar, que fue Adán quien la sujetó. Pero vemos aquí que la sujetó en esperanza, es decir, es Dios quien la sujetó. Porque Dios la sujetó, puso unas maldiciones sobre la tierra, y si recordamos eso sobre el trabajo con las manos que iba a ser por el sudor de la frente, el parto de la mujer iba a ser doloroso, iban a haber espinos y carnos en el campo, nada iba a ser fácil para el hombre. Pero vemos aquí que Dios la sujetó en esperanza.
Porque Él puso esa maldición sobre la creación no como una finalidad, sino mirando hacia el futuro glorioso. Así que la creación espera también. Y creo que esto nos ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Porque cuando miramos la naturaleza, vemos muchas cosas que no están como deben estar. Por ejemplo, los desastres naturales, los huracanes, los terremotos, los virus, para hablar de eso. El coronavirus también hace parte de esta vanidad de la creación. Es decir, la creación fue creada con un propósito, pero por el mismo pecado Dios sujetó a la creación a vanidad. Y cuando leemos esa palabra vanidad nos hace recordar el libro de Eclesiastés. Y en Eclesiastés es un libro, pues en mi opinión, maravilloso, porque habla de cómo vivir en un mundo caído, en un mundo en donde el sistema está torcido, cómo vivimos en ese mundo. Y finalmente nos recuerda el autor de Eclesiastés que Dios es la finalidad de todo y que Dios tiene mandamientos que debemos seguir porque Dios tiene un futuro también. Tenemos que rendirle cuentas. Entonces, cuando miramos la creación, eso nos debe ayudar a ver que nosotros también debemos esperar, porque la misma creación espera. Pues esa palabra o esas palabras al final del 20 son hermosas, que dice la sujetó en esperanza. ¿Y qué es la esperanza de la creación? Pues como miremos ahí el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y este versículo aquí nos enseña algo sorprendente, porque la creación está esperando algo de nosotros. ¿Sí? Uno pensaría que debería ser al revés. Pero dice ahí que a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en las notas de una Biblia de estudio, la nueva New American Bible, dice lo siguiente. Pablo considera que el destino del mundo creado está vinculado con el futuro que le pertenece a los creyentes. De la misma manera que comparte con el castigo de la corrupción traída por el pecado, así también compartirá en los beneficios de la redención y la gloria futura que son la liberación final del pueblo de Dios. Y estaba pensando esta mañana cuando amanecí y había llovió anoche. Bueno, para los que sepan, no grabamos esto el mismo domingo, sino normalmente el viernes. Entonces llovió anoche y cuando amanecí, noté la belleza de la creación. Porque vemos que cuando llega la lluvia, eso hace que reverdezca toda la creación. O sea que quizás la montaña estaba color café, todo marchito, sin vida, y Dios envía una lluvia y en unos días o un solo día ya todo cambia. Como que los árboles estaban tristes antes y ya están felices. Los pájaros también estaban aburridos antes y ya cantan más fuerte. Y uno sale y esa frescura de la mañana es hermosa, es una belleza. Y pensando solamente en algunos sitios hermosos cerca de acá, pues ¿cómo serían estos sitios después de la gloria futura? Después de la nueva creación, después de que Dios haga una tierra nueva. Si lo que Él ha hecho hasta el momento es hermoso, incluso bajo la maldición del pecado, ¿cómo será esa tierra nueva? ¿Y cómo será esa nueva Jerusalén? Si pensamos en eso, pues a veces no anhelamos la gloria futura porque creemos más a las caricaturas que a la palabra de Dios. Porque hemos hablado un poco de esto, pero si miramos las caricaturas, ¿cómo va a ser el cielo? Pues ahí vamos a estar sentados en unas nubes, con unas arpas ahí, tran, tran, tran.
pues eso no es el cielo, eso no es la nueva creación. Lo que vemos aquí es que hay una gloria de la misma creación. Y yo creo que en esta cuarentena hemos visto que cuando pues se renueva la naturaleza, ya salen los delfines otra vez, ya salen animales que antes no había. Y vemos que Dios ha creado algo hermoso. Así que debemos pensar en eso, pero pensar a escala infinitamente mejor, porque no habrá pecado, no habrá una maldición sobre esta creación nueva, sino que será maravilloso. Y si quieren acompañarme a Apocalipsis 22, esto quería solamente leer un par de versículos aquí de Apocalipsis 22, bueno, de hecho 5, para recordar un poco sobre el futuro. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es una escena de la gloria futura, que estaremos con el Cordero, con Dios mismo, lo veremos y andaremos ahí a la luz de su gloria. Y noten ahí en el versículo 3 que dice, no habrá más maldición. Es decir, será un paraíso, pero más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos en este momento. Y por esa misma razón, hermanos y amigos, debemos esperar con ansias la gloria futura. Debemos usar nuestra imaginación para pensar cómo será ese tiempo, cómo será esa gloria futura. Porque cuando miramos la creación, vemos que la creación gime a una con dolores de parto. Pero cuando hablamos de dolores de parto, ¿qué viene después? Pues viene algo mejor, porque esos dolores no son la finalidad, sino que traen, bueno, con una mujer traen un bebé, pero con la palabra de Dios y el futuro, pues trae esta nueva Jerusalén y esta creación nueva de una tierra nueva, cielos nuevos, en donde no habrá pecado ni maldición, no habrá ninguna enfermedad, sino que estaremos andando a la luz de Cristo y veremos su rostro, que es lo más hermoso de todo. Entonces, cuando pensamos en las aflicciones presentes, no son comparables y la misma creación nos enseña eso. La creación no está en donde debe estar. Y miremos ahora el versículo 23 al 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y vemos aquí la tercera razón por la cual debemos esperar con ansias la gloria futura, y es porque el Espíritu garantiza lo que no vemos todavía. Hemos hablado en algunas prédicas sobre el Espíritu, y obviamente al llamarlo Espíritu significa que no lo vemos, pero también aquí hay algo que no vemos. Pero la presencia de Él en nuestra vida nos garantiza lo que no vemos. Porque habla ahí sobre la misma definición de esperanza. Si vemos algo, no puede haber esperanza porque ya está. Así que cuando no vemos algo, cuando no podemos ver con nuestros ojos físicos esta gloria, ahí tenemos que esperarla. Pues me gusta cómo la nueva traducción viviente traduce aquí el versículo.
cuando dice, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Ahí, para traducir la frase, tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, es una muestra anticipada. Es algo que Dios nos ha dado, alguien más bien. El Espíritu nos ha dado como una muestra anticipada de esa gloria futura. Y yo pienso en el primer mango que da el palo de mango nuestro en nuestra casa, que con el primero ya sabemos cómo va a ser el sabor de los demás. Y ese primer mango del año es una belleza, es algo hermoso y delicioso. Pero cuanto más el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien nos ayuda a captar esto, quien nos fortalece en nuestra esperanza. En los versículos 24 y 25, Pablo enfatiza que esto es algo que no vemos, es algo que no podemos ver, pero por fe lo podemos ver. Cuando tenemos esperanza, esa esperanza nos motiva a seguir perseverando, como él dice ahí en el 25, pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice iglesia? Con paciencia lo aguardamos. Y creo que hemos aprendido algunas cosas sobre la paciencia. Y yo estaba pensando en el discípulo Tomás. Que Tomás, ¿qué decía? Él decía, yo quiero ver para creer. Y así no es. Con la esperanza debemos decir, no, yo entiendo lo que Dios ha prometido, yo espero en eso y por lo tanto yo puedo creer en lo que Él me dice. Porque yo tengo mi confianza puesta en su palabra. Pienso más bien en Abraham. Abraham, cuando él recibió la palabra de Dios a los 99 años de que iba a tener un hijo, la palabra de Dios dice que él esperó y él creyó a Dios esa palabra por la misma esperanza que tenía. Humanamente hablando no era posible, pero él tenía esperanza en Dios a los 99 años. Algo que él no podría ver, algo que él no habría visto en todo su matrimonio con Sara. Pero la palabra de Dios dice que él esperó y vio la promesa cumplida en el hijo de él, Isaac. Como dice el comentarista Thomas Schreiner, su fe estaba animada por la esperanza. Y eso es lo que hace la esperanza, nos anima, nos ayuda a seguir perseverando. Y el mismo Espíritu Santo es quien nos ayuda a ver lo que no podemos ver. Ahí dice que en esperanza fuimos salvos, en el 24. El Evangelio nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es decir, por definición hay esperanza en el Evangelio. Esto significa quitar la esperanza de cualquier otra cosa, de nuestras obras, de nuestro rendimiento, de nuestra vida, entre comillas, moral. Quitar la esperanza de esas cosas y poner nuestra confianza y esperanza solamente en Cristo. En 1 de Pedro 1:3, la Biblia de las Américas dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza está basada en lo que Cristo ha hecho. Entonces, si tú no conoces a Cristo, debes reconocer tu necesidad de un Salvador y reconocer que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y la resurrección de Él garantiza nuestra resurrección, algo que no podemos ver. Pues el lunes pasado yo salía a trotar a Tiguerera. Algunos saben que antes lo hacía. Y yo le dije a mi hija, le dije, hija, no sé, pues espero llegar a Tigrera, pero yo tenía algunas dudas, porque, bueno, no, por alguna razón tenía esa idea. Entonces voy saliendo, me siento bien y llego a Ciudad Equidad ahí y hay dos policías que me paran y me dicen, ¿a dónde va?
voy trotando a Tigrera. No señor, lo siento, porque el decreto dice que uno no debe estar más de 1 kilómetro de su casa. Pues honestamente yo pensé que había leído otra cosa y por eso lo hice inocentemente. Pero para muchas personas, cuando hablan de una esperanza, su esperanza es como mi esperanza de llegar a Tigrera. Que yo tenía dudas y yo no sabía, y realmente esa esperanza cambió de un momento a otro que, bueno, no voy a llegar. Y para muchas personas, su esperanza es así. Es una esperanza débil, es una esperanza que no tiene un fundamento firme. Pero con Cristo es muy diferente. Con Cristo, cuando ponemos nuestra confianza en Él, aquí nuevamente en el 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Es decir, con la misma salvación viene una esperanza de la gloria futura y por lo tanto debemos esperar esa gloria futura con ansias. Y el Espíritu Santo es quien nos garantiza ese futuro porque Él es quien nos comunica esa verdad y nos ayuda a crecer. Y nuevamente Schreiner aquí tiene un comentario bueno. Él dice, la fe persevera porque se sostiene por medio de la esperanza. Entonces, cuando empieza a flaquear mi fe, ¿qué debo hacer? Pues debo recordar la gloria futura. Debo meditar en esa gloria. Debo meditar en ese final, esa meta final de estar con Cristo, en donde podré decir que todas las aflicciones presentes no fueron nada en comparación con la gloria de estar con Cristo en un mundo nuevo, sin maldición, gozando de la presencia de nuestro Señor. Entonces empecé hoy hablando de un cuento aburrido, pero hemos visto la historia gloriosa que Dios tiene planeada para sus hijos. Dios tiene planeada una historia maravillosa, un futuro glorioso si conocemos a Cristo. Si es así, hermanos, tenemos que poner nuestra esperanza nuevamente en ese futuro, en el Dios de ese futuro más bien. Pero para hacer eso necesitamos conocer a Jesús por fe, depositar nuestra fe en Él como la esperanza firme, el ancla de nuestra alma, el que nos puede salvar de nuestros pecados y quien nos puede asegurar de un futuro glorioso con Él. Recuerda también que la misma creación gime a una con dolores de parto y nosotros hacemos parte de esa creación y por lo tanto Pablo dice ahí que nosotros también, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Es decir, nosotros entendemos que nuestro futuro no está aquí con este mundo como está en ese mundo o en ese momento, sino que está con Cristo y el Espíritu Santo es quien nos garantiza eso. Gloria a Él. Pues esta mañana estaba leyendo un artículo sobre la esperanza cristiana y el autor decía algo que me pareció muy importante para terminar. Y él decía que debemos redefinir nuestra identidad como Cristo o como cristianos basados en la esperanza. Es decir, la esperanza debe redefinir nuestra vida cristiana, nuestra identidad como cristianos. Nuestra vida debe estar moldeada por la esperanza de un futuro glorioso. No debe ser moldeada nuestra vida cristiana por lo que veamos aquí en ese mundo, por las luchas, sino por la misma gloria futura. Oremos. Padre, queremos darte gracias por todo lo que tú eres, por tus promesas, por tu gloria, Padre, en ti mismo y también por esas promesas. Oramos que tú fortalezcas nuestra fe, Padre, que podamos crecer en esperanza, que podamos ver con ojos de fe lo que tú tienes, para que eso nos sostenga en estos días, Padre, y en nuestra vida corta. Ayúdanos si estamos pasando por aflicciones. Ayúdanos a verlas,
a la luz de la eternidad, Padre, a ver que en comparación con la gloria futura no son comparables. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo en el Señor.